El silencio que lo cambió todo. Sofía siempre creyó que el amor podía resistir cualquier cosa, incluso la rutina. Durante los primeros años de matrimonio, ella y Daniel parecían inquebrantables. Se prometieron estar juntos en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la abundancia, y durante un tiempo esas palabras tuvieron sentido. Pero el paso de los años no rompió el amor de golpe, lo fue desgastando lentamente, como el agua que cae una y otra vez sobre la piedra. Daniel se volvió un hombre distante, absorbido por su trabajo y por las responsabilidades que nunca parecían terminar. Sofía, en cambio, se quedó atrapada en una vida que ya no reconocía. La casa era grande, limpia y ordenada, pero se sentía vacía. Cada noche cenaban en silencio, y cada mañana él salía sin notar el cansancio en los ojos de ella. Sofía intentó hablar muchas veces. Intentó explicarle que se sentía sola, que necesitaba más que estabilidad, que necesitaba afecto. Pero Daniel siempre tenía una excusa, siempre estaba cansado, siempre prometía que después hablarían. Ese después nunca llegó. Con el tiempo, Sofía comenzó a convencerse de que su tristeza no importaba. Y cuando una persona se siente invisible el tiempo suficiente, empieza a buscar atención en el lugar equivocado. Marcos apareció en su vida como una distracción inocente. Era nuevo en el trabajo, atento, educado, con una manera de escuchar que Sofía había olvidado que existía. Al principio solo compartían conversaciones breves, comentarios cotidianos y risas esporádicas. Pero pronto, esas charlas se transformaron en confidencias. Marcos preguntaba por su día, por sus sueños, por lo que sentía. Sofía se sentía vista. Ella sabía que estaba cruzando un límite, pero se engañaba a sí misma diciendo que no estaba haciendo nada malo. No había contacto físico, no había mentiras evidentes, solo palabras. Sin embargo, las palabras también pueden traicionar. El primer beso ocurrió una noche cualquiera, después de salir tarde del trabajo. No fue planeado ni impulsivo, fue una consecuencia inevitable de todo lo que Sofía no había sabido detener. En el instante en que ocurrió, supo que había cometido un error irreparable. Aún así, no se alejó. La culpa se volvió parte de su rutina. Volvía a casa y veía a Daniel dormido, ajeno a todo, confiando en ella sin sospechar nada. Esa confianza la hacía sentir peor, pero también la empujaba a justificar su traición. Se decía que Daniel ya no la amaba, que su matrimonio estaba roto desde antes, que solo estaba buscando lo que le faltaba. Pero ninguna excusa la preparó para el día en que la verdad salió a la luz. Daniel llegó temprano esa noche. No encendió el televisor ni preguntó cómo había sido su día. Simplemente dejó su teléfono sobre la mesa. En la pantalla, los mensajes estaban abiertos, claros e imposibles de negar. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Daniel no gritó al principio. Le preguntó cuánto tiempo llevaba engañándolo, cómo había sido capaz de mentirle con tanta facilidad. Sofía lloró, pidió perdón, aseguró que todo había sido un error, que nunca dejó de amarlo. Pero cada palabra parecía llegar demasiado tarde. La discusión se volvió intensa. Se dijeron cosas que habían guardado durante años. Reproches, resentimientos, verdades dolorosas. Daniel, devastado, salió de la casa sin escuchar los ruegos de Sofía para que se quedara. Minutos después, el teléfono sonó. Daniel había tenido un accidente. En el hospital, Sofía se enfrentó a la realidad de sus actos. Los médicos le preguntaron qué había ocurrido antes del accidente, si había habido una pelea fuerte, si Daniel había salido alterado. Sofía supo que decir la verdad significaba asumir una culpa imposible de soportar. Así que mintió. Dijo que habían discutido por algo sin importancia. Dijo que todo había sido normal. Daniel sobrevivió, pero quedó en coma durante varios días. Sofía permaneció a su lado, sosteniendo su mano, pidiendo perdón en silencio, deseando poder retroceder el tiempo. Cuando finalmente despertó, los médicos confirmaron que había perdido parte de la memoria reciente. No recordaba la discusión ni la traición. Recordaba, sin embargo, que amaba a su esposa. Sofía sintió alivio y vergüenza al mismo tiempo. Prometió cambiar, ser mejor, cuidar su matrimonio. Terminó definitivamente su relación con Marcos y se esforzó por reconstruir lo que había roto. Durante un tiempo, pareció funcionar. Daniel confiaba en ella, y Sofía intentaba convencerse de que podía vivir con ese secreto. Pero las mentiras nunca se quedan enterradas para siempre. Poco a poco, Daniel empezó a tener dudas. Pesadillas. Sensaciones de desconfianza que no sabía explicar. Un día, revisando una copia antigua de su teléfono,
Encontró los mensajes que habían sido borrados de su memoria, pero no del mundo. La verdad cayó sobre él como un golpe seco. Esa noche no hubo gritos ni reproches. Daniel empacó sus cosas en silencio. Sofía lo vio hacer la maleta con el corazón en la mano, suplicándole que no se fuera, prometiendo que había cambiado, que se arrepentía de todo. Daniel la miró con una tristeza profunda. Le dijo que había intentado olvidar, que había querido creer que su amor era suficiente, pero que ahora entendía que no podía vivir al lado de alguien que lo había traicionado y luego le había mentido cuando más vulnerable estaba. Se fue sin mirar atrás. Sofía se quedó sola en la casa que alguna vez fue su refugio. El silencio que antes había temido ahora era absoluto. Entendió que no había perdido a Daniel por un solo error, sino por una cadena de decisiones equivocadas, por no haber hablado cuando debía, por no haber sido honesta cuando aún había tiempo. Aprendió, demasiado tarde, que el silencio puede ser más destructivo que la verdad. Y que algunas segundas oportunidades solo existen cuando aún no se ha roto todo. Fin.